Buenos días para todos. Espero que el día de hoy podamos compartir con ustedes un gran mensaje de cómo las tecnologías y la protección de datos personales deben convivir entre sí. Estamos en un mundo muy revolucionado en cuanto a la tecnología y creo que este espacio que nos abre Colfecar, en compañía de Protect Data y Control T, podemos eh, resolver muchas inquietudes y situaciones que se nos presentan el día a día en la utilización de la tecnología. Entonces, para iniciar con los temas que nos atañen en el día de hoy, he preparado para ustedes básicamente tres slides donde nos podemos centralizar en cuáles son las tecnologías que hoy en día más se están utilizando para el sector del transporte. Entonces, contamos con chatbots, que básicamente son tecnologías a través de chat que nos permiten intercambiar información con robots o con personas a través del chat, ya sea de WhatsApp, Telegram, Instagram, etc. Tenemos tecnología como Big Data, que son manejo de grandes volúmenes de datos para el procesamiento de estos y generación de tanto de información en real time como información para analítica descriptiva. La inteligencia artificial es algo pues que ya se vino para quedarse. La inteligencia artificial, no sé si han escuchado ChatGPT, por ejemplo, es una de las tantas tecnologías de inteligencia artificial, o por ejemplo las cámaras en los camiones que a través de la lectura de las imágenes puede saber si el conductor, no sé, está cansado, tiene fatiga, está usando el cinturón de seguridad, etc. Entonces es tecnología que va aprendiendo de sí misma para generar información relevante. El RPA es una tecnología que nos permite programar robots, yo los llamo así popularmente como unos robots brutos, porque básicamente son secuencias que se programan a nivel de software para generar información o, digamos, automatizar procesos repetitivos. El IoT básicamente es el Internet de las cosas, son conectar todos los aparatos que tenemos, ya sea los camiones a través de la telemetría, ya sea sensores en los centros de distribución y en la logística en general. Es todo lo que podamos hacer para que los aparatos tomen vida y generen información hacia nuestros sistemas de información. El VoiceBoot es una manera de inteligencia artificial que nos permite intercambiar, digamos, o hacer solicitudes a través de voz y que el robot nos entienda lo que estamos diciendo a través también de lo que llamamos inteligencia artificial. El robot va aprendiendo o se entrena para que aprenda de lo que vamos conversando y cada vez se va puliendo más la tecnología conforme vaya aprendiendo en la conversación. El blockchain es una tecnología muy poco utilizada, pero ha venido cogiendo fuerza últimamente, y lo que nos ayuda al blockchain es a que la información sea inmutable, es decir, a que la información, cada uno de las transacciones que generemos a través del blockchain queden totalmente inmutables y no puedan ser modificables ni modificadas en ningún momento de la, de la del uso que se le dé, pues, en el caso de uso. Se le da uso, por ejemplo, para el tema de identificación de personas, para el tema de contratos entre empresas y para el tema de tracking. Lo han usado navieras para hacer trazabilidad de contenedores, etc. Y el tema de la telemetría, creo que lo que más conocemos es una tecnología realmente de las más antiguas. Podemos estar hablando de unos 20 años más o menos, donde se empezó a adoptar fuertemente, y es básicamente lo que llamamos como los GPS de los camiones. Sin embargo, pues la telemetría per se pues, nos ayuda también a todo lo que es a la captura de todos los datos del vehículo, revoluciones, zona verde, combustible, kilómetros recorridos, etc. Gracias. Bueno, una de las tendencias, ahí hablamos de las tecnologías y lo vamos a ver a lo largo del conversatorio que vamos a tener más adelante. Una de las tendencias que se están manejando en el mundo del transporte es obviamente la automatización, que podemos generarlo a partir de varias tecnologías que anteriormente les mencioné. Automatizar procesos repetitivos, automatizar input de información, carga de datos, el tema de la omnicanalidad.
Entonces ya la manera de comunicarnos ya no es solamente por llamada, ya no es solamente por chat, ya no es solamente por correo, sino que la estrategia de cualquier compañía debe ser omnicanal y es comunicarnos tanto con clientes como con proveedores, como con aliados, llámese conductores, por ejemplo, de diferentes maneras. Habrá el conductor que le guste que lo llamen, habrá el conductor que prefiere chatear, y como compañías debemos estar preparados para esa omnicanalidad. La predictibilidad es una tendencia muy importante y es no solamente generar reacción frente a lo que está sucediendo, por ejemplo, en la carretera, sino tratar de predecir eventos, tratar de predecir accidentes, tratar de predecir hurtos, tratar de predecir, ¿por qué no?, la planeación de rutas, cómo debo entregar mejor, inclusive desde la venta, una última milla. Entonces, la predictibilidad va a tomar fuerza en función de que la inteligencia artificial ha venido eh, compenetrando mucho más el mercado. Los sistemas basados en la nube, eso también está ya como tendencia, donde todos los software ya están siendo vendidos en su mayoría como software as a service, como software en la nube, como software como servicio. Digamos que tienen esas diferentes connotaciones, pero básicamente son software en la nube que tienen una particularidad, y es que a mí como usuario me cobran un servicio por usarla y no tengo que instalar absolutamente nada en mis máquinas. Eso es básicamente la tendencia. Y estamos en otra tendencia que es la hiperconectividad, es donde ya todos los sistemas de información que tengamos en nuestras empresas, pues muy importante que tengan esa capa de conectividad, y como ya tenemos tantos sistemas de información conectados, pues hablamos de hiperconectividad para que todo se hable entre sí, no un sistema contra otro, sino todos con todos, básicamente. Bueno, ¿y qué sistemas de información desde la tecnología, desde las tendencias estamos hoy en día utilizando? Pues la doctora Claudia nos invitó también a compartirles a ustedes sobre estos sistemas de información que hoy en día eh, más están usándose en las empresas de transporte y que son necesarios para una operación. Entonces, están los ERPs, que básicamente es el software con el que yo administro mi empresa, desde lo contable, desde lo administrativo, desde lo financiero. Está el GMS, que básicamente es el software que utilizamos para los patios, para generar la articulación, el agendamiento, el entornamiento de los vehículos en un patio, la asignación de un muelle de cargue, etcétera. Los WMS son los software que utilizan en las bodegas, en los centros de distribución, para administrar el inventario. Básicamente, este es el principal objetivo. Hay WMS que tienen funciones, eh, digamos, de GMS y de TMS, pero pues la principal función de un WMS es generar la administración del inventario. El TMS es lo que más usan las empresas de transporte, son las soluciones con las que se hacen lo que llamamos comúnmente la planilla o el manifiesto de carga, y es desde que nace digamos, el pedido del cliente hasta que se entrega al cliente final. Ese es todo el ciclo de vida de la entrega, ya sea de transporte, ya sea el generador de la carga o la empresa de transporte. Ambos utilizan TMS para el control de sus embarques, el pago de fletes, la rentabilidad, la facturación, etcétera. Otros sistemas de información, como les mencionamos ahorita, son los IoT, o son los sistemas que estamos instalando en diferentes dispositivos. Llámese, por ejemplo, montacargas. Estamos instalando dispositivos para el control o la sensor, para censar ciertas variables de los montacargas. Para los furgones refrigerados, poder medir la temperatura que va a la carga, los contenedores cuando van en tránsito internacional. Tenemos los GPS, les hablamos a ustedes, es otro sistema de información. Hoy en Colombia existen alrededor de 350 compañías de GPS, para que se hagan más o menos una idea. Estamos hablando también de candados satelitales, son aquellos que le ponemos a las barras de los contenedores. Hay empresas muy especializadas que ponen esos dispositivos para sellar las cargas, especialmente las cargas de exportación. Las empresas que son certificadas OEA utilizan mucho estos candados. Las aplicaciones móviles es otro sistema que está también muy arraigado. Yo creo que todos tenemos algún smartphone en uso, y al tener smartphone pues tenemos aplicaciones. En el sector transporte también hay muchas aplicaciones, básicamente para el control de entregas. Los conductores, a través de una aplicación, pueden reportar novedades, pueden reportar el POD o la prueba de entrega, pueden reportar o conocer la ruta,
distribución que tienen que seguir, etcétera, etcétera. Tenemos software de torre de control. Bueno, yo represento a Control T, que es un software de torre de control, donde básicamente integramos, es una plataforma Big Data, donde integramos muchos datos de muchas fuentes de información para, a través de ese Big Data, podamos generar alertas inteligentes y de valor para nuestros clientes. ¿Listo? Los software de administración de flota también son sistemas de información, sobre todo para los dueños de vehículos, para los que tienen flota propia, para que les permita gestionar y administrar el mantenimiento de sus vehículos, el cambio de las llantas, el control de los repuestos, el costo por kilómetro de ese vehículo, de esa unidad, etc. El tendering es otra solución, otro sistema de información que está también muy fuerte en el mercado, y es donde el generador de la carga expone sus cargas a las empresas de transporte y que lo hacen a través de diferentes mecanismos, ya sea mecanismos de subasta o mecanismos simplemente de asignación de carga, para facilitar la interacción entre la oferta y la demanda. Y la bolsa de carga es algo muy similar a los tendering, pero está más asociado a la relación entre la empresa de transporte y el dueño o los dueños de los camiones o conductores, donde pues básicamente ellos se disponibilizan eh, tipo Uber para asignarse, para ponerse disponibles y que les puedan asignar las empresas de transporte las cargas que los generadores de carga a su vez les exponen a las empresas de transporte. Básicamente estos son los sistemas de información que más vemos en el gremio de transporte o en el gremio de la logística, que más está arraigado en nuestra cultura y que vamos a puntualizar muy bien en cómo esto se relaciona con el tema de la protección de datos personales. Eso es todo por mi parte. Entonces, adelante, Derly. Gracias, gracias. Bueno, damos paso entonces ahora a la doctora Marcela, quien representa a la firma Protect Data Colombia. Y buenos días a todos. Muchas gracias a Colficar por la invitación que nos hace. Hoy vamos a abordar desde un punto de vista legal, claramente, pero también vamos a mirar casos prácticos, casuística que nos permita entender la normatividad en materia de protección de datos aplicada, sobre todo al uso de tecnologías, y qué compromisos o responsabilidades tiene el sector en la implementación, por ejemplo, de programas de gestión o medidas de seguridad que les lleven no solo a dar cumplimiento a las normas que reglamentan esos derechos fundamentales que se incorporan en el uso de los datos, sino también entender la tecnología, el provecho o ese valor agregado que se puede traer en esas pequeñas transformaciones digitales que nos permiten no solo usar el dato pues cumpliendo con las normas que reglamentan su uso, sino también pues darle un valor agregado al interior de las compañías. Y en este sentido, pues abordaremos también casos en los cuales pues las omisiones a esas regulaciones nos puedan traer consecuencias ante un ente de vigilancia y control, que en este caso es la Superintendencia de Industria y Comercio. Seguramente ustedes habrán escuchado que es la entidad que pues tiene las competencias para investigar, para imponer multas o para hacer algún tipo de requerimiento a las compañías cuando se pueda encontrar un mérito para hacerlo, y en estos casos pues es necesario trabajar de la mano con los sectores, con sus core de negocios, porque cada sector implica sus propios riesgos y en temas de protección de datos pues debemos abordarlos de manera integral. Bueno, entonces pensemos que el marco legal inicia con un derecho fundamental en la Constitución Política, es el derecho a conocer, actualizar y rectificar cualquier tipo de información que se recoja de las personas naturales. Entonces, esa información que se va registrando de un empleado, de un conductor, de la empresa que se inscribe en ciertos programas, de nuestros proveedores de servicios, toda esa información que recogemos como correo electrónico, teléfono, la huella, la imagen a través de videos, a través de una fotografía, todos esos datos son los que debemos garantizar y tenemos que trabajar articulados con la reglamentación que nos trae, por favor pasamos a la siguiente diapositiva, que nos trae la ley 1581, que es el marco general, es el régimen general de protección de datos en Colombia, y a partir de allí pues unos decretos reglamentarios
en donde contamos con unos elementos importantes en las compañías para trabajar con gobierno de datos, identificando nuestras bases de datos, llevándolas al Registro Nacional de la Superintendencia, también aplicando ciertas medidas de seguridad y claramente las obligaciones que traen estas regulaciones. Entonces, a partir de esa ley 1581 se vienen a expresar unos principios que debemos cumplir en las compañías que nos obligan a gestionar una autorización, a cumplir con unos principios como transparencia en la gestión que realizamos con esos datos. Pensemos que la superintendencia siempre va a tener en cuenta en las evaluaciones o verificaciones que haga de cumplimiento, cómo recolecta el dato la empresa, cómo lo está almacenando, cómo lo está usando o circulando, que es muy importante ver también la circulación y cómo elimina esa información. Y a partir de todas esas situaciones legales que vamos a encontrar en la ley 1581 y en los decretos reglamentarios, pues tenemos que enfocarnos en un programa de gestión que nos permita abordar políticas, procedimientos o lineamientos para cumplir con esa norma. Y donde podemos encontrar nosotros referentes importantes que nos lleven a poner en práctica esas obligaciones en la guía de responsabilidad demostrada que estudió la superintendencia. Entonces, para orientar a las compañías que se requiere, pues claro, guías, documentos, porque la norma no nos dice mucho. Entonces, esas guías son las que vienen a incorporar estos conceptos, estas obligaciones que debemos desarrollar y aplicar en ciertos casos como para la fijación de las cámaras de videovigilancia, para los temas de incidentes de seguridad, para el tratamiento de datos de menores, para las propiedades horizontales. Entonces hay muchos casos en donde la superintendencia ya ha establecido guías para esos casos específicos y concretos, pero para verlo en un panorama general tenemos la guía de responsabilidad demostrada. Y en esta guía la superintendencia lo que establece son criterios puntuales en lo que tengo que hacer desde que recolecto el dato hasta que lo elimino, pasando por criterios como los programas de gestión, la figura del oficial de protección de datos, la gestión de riesgos al interior de las compañías, la identificación de las bases de datos, la gestión de los incidentes de seguridad, las actualizaciones que tengo que hacer de la información en la medida que se van dando cambios en ese procesamiento de datos y por último las auditorías. Esas auditorías que deben tener un enfoque tanto legal como técnico y administrativo. Entonces, desde el punto de vista legal, tengo que verificar que toda la reglamentación se esté aplicando en los procesos, en la recolección, en las etapas de procesamiento de datos, desde la recolección hasta que lo elimine, ese dato. Y finalmente, pues también los planes de capacitación que me lleven a demostrar que además de contar con unas medidas apropiadas, efectivas y verificables, pues estoy trabajando en planes de implementación con capacitaciones para que mi recurso humano, mis colaboradores, pues conozcan estas reglamentaciones y las pongan en práctica. Entonces, Marcela, una pregunta. Como gremio, Colfecar, ¿cómo ayuda a las empresas de transporte o a los afiliados para todos estos procesos legales que son habilitantes para usar la tecnología? ¿Hay algún proceso, algún apoyo al que las empresas de transporte puedan acudir a Colfecar? Sí, claro que sí. Excelente, digamos, pregunta para iniciar, digamos, este espacio, Esteban. Desde Colfecar siempre nos hemos querido destacar, digamos, en la importancia de dar cumplimiento normativo a las diferentes directrices que piden tantas autoridades que regulan el sector transporte. No solo nos enfocamos en el tema del Ministerio de Transporte o la Superintendencia, sino a partir de allí hay varias regulaciones que nos toca dar cumplimiento a estas. Partiendo, digamos, de ello, Colfecar cuenta con un Círculo Nacional de Abogados del Transporte denominado CINAT. Es a partir de allí que nosotros socializamos la normativa mediante circular, tratamos de generar espacios, mesas de trabajo con el fin de que tanto los equipos jurídicos como asimismo la parte administrativa pueda conocer de primera mano el cumplimiento normativo que existe en la actualidad. Desde Colfecar, en el tema de datos de protección, el tema de protección de datos personales,
hemos liderado o hemos gestionado desde el año 2020 con el equipo de Protect Data un acompañamiento especializado tanto en formaciones, capacitaciones, como una atención al detalle frente a las inquietudes que tienen los afiliados. Entonces, desde Colfecar, año 2020, hemos implementado con la directriz de nuestra presidenta ejecutiva, la doctora Nidia, la protección a estas y que más que nadie en compañía de un gran aliado. Entonces, para nosotros es importante y asimismo que el afiliado o esa empresa del sector transporte esté tranquilo y dé cumplimiento normativo a lo que ellos se requiere. Entonces, para concretar, lo que ustedes identificaron es que no solamente el cumplimiento ante la Superintendencia de Transporte, sino que hay, como empresas, hay otra cantidad Sociedades, por industria y comercio, exactamente, Ministerio de Ambiente. Hay otras cosas que cumplir y que ustedes acompañan no solamente a la empresa de transporte en el cumplimiento con el Ministerio de Transporte, sino ante todas las entidades para orientarlos y asesorarlos. Genial ese acompañamiento Claro, de parte claro que sí. de Colfecar. Bueno, muchas gracias, Claudia. Y Marcela, una pregunta. De todo esto que ustedes han trabajado con Colfecar desde el 2020, ¿qué riesgos ustedes han identificado en las empresas de transporte en el cumplimiento de la base de datos? O sea, ¿cuáles son los mayores riesgos a los que se ve abocada una empresa de transporte en este momento? Bueno, pensemos que los riesgos son muchos. La superintendencia evalúa el cumplimiento desde el principio de responsabilidad demostrada. Pueden, pues, esas omisiones al cumplimiento de a la norma llevarlos a una multa que puede ir hasta los 2.000 salarios mínimos legales vigentes. Pueden presentarse también suspensión de actividades con la información que ustedes están recolectando. Por ejemplo, si no cuentan con la autorización en una base de datos como clientes prospectos, la superintendencia puede ordenarle suspender el uso de esa información hasta tanto no se tengan o se obtengan esas autorizaciones, o puede ordenar el cierre definitivo porque usted no logró demostrar que tiene las autorizaciones, por ejemplo, para uso de datos sensibles, y pues en esos casos ordena eliminar la base de datos. Entonces, riesgos tenemos muchos en cumplimiento normativo, en seguridad de información, pero las consecuencias de esos riesgos son esas que ya en la ley se establecieron, que son las multas y esas suspensiones que pueden darse parcial o totalmente. Entonces, cualquiera de esas situaciones que se materialice les puede llevar no solo al riesgo en el pago de esas multas, sino también efectos negativos en la reputación y la imagen a la compañía donde pues, se tenga ese tipo de situación, porque seguramente ustedes habrán visto esas publicaciones que se dan cuando hay una multa por alguna omisión en el tratamiento de datos, que pues los medios de comunicación son muy, digamos, no son nada prudentes, en el sentido que pues es una divulgación masiva por una semana, no hay manera de que ellos puedan pensar en que están afectando de pronto la imagen que tiene esa compañía frente a los clientes en sus relaciones comerciales y demás, sino que pues esa divulgación se da en la medida que la situación ya se presenta y la misma superintendencia pues publica todos esos actos administrativos, y eso puede ser más grave que el mismo pago de una multa. Los efectos reputacionales que pues a través de los medios de comunicación se comunican y pueden durar semanas, incluso meses o hasta años, y eso pues afecta bastante a cualquier sector. Entonces, para entender un poco lo que nos acabas, o para aterrizar un poco lo que nos acabas de decir, hay multas por más de 2.000, hasta 2.000 millones de pesos, o equivalente a 2.000 2.000 salarios salarios. mínimos. 2.000 Exacto. salarios, mejor, eso. Perfecto. Y entonces ahí la invitación que le hacemos al gremio de transportadores, pues use la tecnología, pero de manera responsable, porque según te entiendo, la tecnología per se o la empresa de transporte en la tecnología que utiliza está almacenando datos de todo índole, ¿no? De transportadores, conductores, vehículos, etcétera, ¿cierto? Así es, tenemos que mirar en el procesamiento de información quiénes intervienen en ese procesamiento. Recordemos que en materia de protección de datos encontramos al titular del dato, al responsable del tratamiento y a unos encargados. Entonces, el titular del dato pues son todas esas personas de las cuales yo recolecto la información y la proceso. El responsable del tratamiento siempre es la persona jurídica que está administrando esa información y decide qué hacer con ella. Entonces la necesita para la gestión comercial, la necesita para
entrega de productos, bueno, en el sector, las actividades propias del sector, y tenemos a encargados de tratamiento. Esta figura es relevante y supremamente importante en la cadena de servicio porque son proveedores que van a tener acceso a la información para ejecutar algún tipo de contrato. Entonces, todos esos proveedores de tecnología juegan un papel determinante en esta cadena de servicio y en las normas de protección de datos porque debemos mantener unas obligaciones vinculantes establecidas a través de relaciones contractuales en donde establezcamos el alcance del uso de esa información, qué información suministro, las medidas de seguridad que se vienen a aplicar o que deben aplicar para garantizar que no exista un incidente de seguridad. Y en esa medida, pues, hago una debida diligencia previa antes de contratar a esos proveedores. O cuando tenemos a esos proveedores que son encargados del tratamiento bajo la norma, pues esos proveedores pueden venir de hace varios años, incluso antes de entrar en vigencia la norma hace 10 años, y nunca hemos hecho una revisión. Entonces también hay unas normas y estándares internacionales en seguridad de la información que se exigen que como mecanismo de control pues se hagan unas verificaciones de medidas de seguridad anualmente o unas solicitudes de pruebas de vulnerabilidad, por ejemplo, para evitar o gestionar riesgos. Pensemos que en materia de protección de datos, anticiparse a la materialización de un incidente de seguridad es supremamente importante y en esto juega un papel determinante esa debida diligencia previa antes de contratar a un proveedor o cuando nos prestan servicios, pues verificar si las condiciones de seguridad son suficientes para considerarlos puertos seguros de esa información que va a procesar de mis bases de datos, de mis conductores, de mis empleados, de mis transportadores. Entonces, en eso tenemos que ser muy diligentes y esa debida diligencia como en SARLAB, CIPLAC, SAGRILAB, todos estos temas de cumplimiento, pues también se deben abordar de manera previa. Perfecto, gracias Marcela. Pero entonces en ese mismo orden de ideas y entendiendo que el transporte es mayormente tercerizado, podemos estar hablando que alrededor del 90% de las flotas de transporte son tercerizadas. Cuando ingresan, cuando se contratan esos terceros, esos hombres camión a las compañías de transporte, quería tener en cuenta una empresa de transporte en la vinculación, porque yo ahí estoy vinculando al vehículo, al dueño del vehículo, al tenedor del vehículo, estoy vinculando al conductor. Entonces, estoy haciendo un montón de datos, estoy tramitando un montón de datos. Quería tener en cuenta la empresa de transporte para cumplir la ley en ese aspecto. En principio, recordemos que las partes o los extremos en las partes son los responsables o el encargado. Entonces, si el responsable del tratamiento es la empresa transportadora y estoy contratando el servicio de una plataforma o un software con un tercero, ese tercero viene a ser mi encargado. Entonces, yo como transportadora que le estoy entregando esa información a ese prestador de servicio de software, cualquiera que sea, o aplicativo web, o también puede ser de móvil, pensemos que esos prestadores de servicios son encargados del tratamiento y responsables en la medida que se le exijan condiciones de seguridad para procesamiento de la información, pero también de acuerdo con la ley. La ley 1581 establece esos criterios, obligaciones en el artículo 18. Y del otro lado está el responsable, que es quien aporta la información. Entonces, el responsable del tratamiento puede tener al conductor, a todos esos destinatarios o usuarios finales de un servicio y es el que le va a entregar la información al encargado. Entonces, es el responsable de gestionar las autorizaciones para el uso de esa información y procesamiento en esas plataformas. Y por otro lado, también el responsable de gestionar un contrato de transmisión de datos con ese encargado, pues exigiéndole unas condiciones de seguridad de la información y un cumplimiento normativo especial para el procesamiento de información que se va a dar. Entonces, ese procesamiento de información puede ser recolección de datos, puede ser almacenamiento, puede ser circulación, porque es el que me sirve no sé, en la circulación de información puede enviarse la información digital o puede enviarse física y también requiere de condiciones de seguridad. O puede ser un proveedor también de servicios que elimina el dato. Entonces, ¿qué pasa en los procesos de gestión documental cuando se elimina el dato? Pues también entra en esa cadena de servicios en el sector transportador. Entonces, pensemos que las obligaciones están enfocadas en las autorizaciones que debo obtener de las personas que
pues de las cuales va a procesar el dato y que le va a entregar a ese encargado, y el contrato de transmisión de datos que se requiere para que ese procesador de información pues cumpla con la reglamentación y las medidas de seguridad necesarias para que no se presenten incidentes de seguridad. Ok, entonces digamos, puntualizarlo y hacerle, pues como aterrizar la idea que nos plantea Seis. Si yo soy una empresa de transporte, soy el responsable del dato, Así pero es. si voy a poner esos datos en una plataforma, ya sea un TMS, una torre de control, una plataforma integradora de GPS, lo que sea, ese dato, esa plataforma, perdón, ese proveedor de plataforma es el encargado también del dato y debe existir entre el responsable y el encargado un contrato de transmisión de datos, ¿cierto? Así es. Y del responsable, las autorizaciones para el procesamiento que se va a dar por parte de ese proveedor de servicio tecnológico. Listo. Yo puedo como empresa de transporte hacer una autorización global que me cobije todo, o debo hacer, por ejemplo, una autorización por el conductor, una autorización por el propietario, una autorización, por ejemplo, si quiero que mi GPS lo vea tal o XY compañía, o yo puedo englobar una autorización genérica para todo como empresa de transporte y facilitar el proceso. Miren, en materia de protección de datos es importante mirar los fines del uso del dato. Y en ese sentido, mirar si es posible estandarizar una autorización o no, porque yo el uso del dato que le doy al conductor que tomó la fotografía mientras está o en las cámaras están siendo videograbados, pues no es el mismo uso de datos que le estoy dando al transportador porque es una persona jurídica que inscribe el vehículo. Entonces, en ese orden de ideas yo tengo que mirar el uso que le doy a la información a cada parte y en ese sentido o estandarizo o la separo porque el uso de los datos es distinto. Entonces, si el uso del dato es distinto, yo tengo que empezar a mirar autorizaciones distintas porque los fines del tratamiento de los datos pues es distinto. Ok, gracias. Una pregunta para Claudia. Claudia, desde el gremio, ¿ustedes trabajan con otros gremios para acompañar, no sé, llámese un Defencarga, etcétera, para acompañar a las empresas de transporte en el entendimiento de eso que nos está contando la doctora Marcela? Digamos, Colfecar lidera, digamos, en los demás gremios, lidera esta posición frente a el tema de capacitaciones, asesoramiento especializado, el tema de, digamos, documentos que son buenas prácticas que generamos en los capítulos de oficiales de cumplimiento y de abogados. Entonces, digamos, de la mano nos apoyamos con autoridades más que con los demás gremios. Ah, bueno, genial. Hay una problemática, Claudia y Marcela, en el sector, y aquí rebobinando la respuesta que nos da Marcela sobre las autorizaciones. Muchos transportistas, cuando llegan a cargar a una compañía de transporte, les exigen el usuario y la contraseña de su GPS, ¿sí? Entonces, un poco englobado dentro de esa gran autorización que dan, les dan el usuario y la contraseña y básicamente el transportista, para que le den carga, se ve obligado a generarla. ¿Qué recomendaciones le darías a los transportistas, Marcela, que hacen esas prácticas? Si eso está bien visto, o cómo se protegen para que se eviten dolores de cabeza a futuro con la superintendencia. Mire, pensemos que en materia de seguridad de la información, un usuario y una clave es personal, es decir, que no se puede compartir ni se puede utilizar por parte de terceros porque la responsabilidad de ese usuario es mía. Entonces, si yo le comparto la clave de acceso a las bases de datos de la compañía a un tercero y ese tercero provoca un incidente de seguridad o comete un delito informático, la responsabilidad es mía porque esa clave es para un usuario con unos privilegios de acceso y de uso pues personales. Entonces yo soy responsable por lo que ocurra en el sector y es una mala práctica porque si esto se pudiese usar de manera compartida no existiría un privilegio con un usuario y una clave asignada a una persona en particular. Entonces es una mala práctica en el sentido que es un riesgo en la seguridad de la información y por lo tanto debería aplicarse un control a que los privilegios de acceso a las bases de datos o a la información o a cualquier sistema de información, pues deba darse a través de ese usuario de esa contraseña y esté prohibido el hecho de que se pueda compartir, salvo que sea estrictamente necesario porque peligra la vida del conductor, qué sé yo, porque es necesario y que pueda ser justificado, pero no puede ser una práctica del sector que se compartan los accesos de esa manera porque se pueden provocar incidentes de seguridad. Y si nos vamos del lado del proveedor de tecnología,
hay empresas de tecnología que utilizan tecnologías como RPA o scrapping, que lo que hacen es usar esos usuarios y contraseñas sin que el conductor inclusive sepa que se está haciendo esa práctica, ni siquiera la empresa de GPS sepa que está haciendo esa práctica, pero van y insertan esos datos en la página web a través de robots de la plataforma de GPS, jalan las ubicaciones de los vehículos, los eventos de los vehículos y lo proyectan en otra plataforma para generar simplemente un tracking de las operaciones. ¿Tú cómo ves eso, Marcela, en función de que es algo que está cogiendo fuerza en el mercado? Miren, cuando nosotros abordamos las relaciones comerciales, debemos abordar también la necesidad de reglamentar prohibiciones, ¿no? Prohibiciones y limitaciones en el tratamiento de los datos y abordar la confidencialidad de manera muy urgente y pues necesaria, porque la confidencialidad restringe o limita a los usuarios de la información a compartirla sin autorización. Además que con la geolocalización o georreferenciación de un vehículo, pues llegan también datos personales. Entonces, es necesario mirar desde el punto de vista técnico y contractual cómo se limitan esas situaciones donde el proveedor del servicio pueda estar haciendo un uso indebido de la información, divulgándola sin autorización, y que quede dentro de esas relaciones contractuales también cláusulas donde de llegarse a presentar ese tipo de situaciones, pues se incorporen indemnizaciones, incluso que sea una causal de terminación de contrato por las faltas a la confidencialidad y reserva de la información y las limitaciones que se tienen en el tratamiento, porque el hecho de que esa información pues esté en esos software, en esos aplicativos, no significa que se pueda hacer un uso indiscriminado. Solo se puede utilizar para los fines contractuales establecidos en la relación entre las dos partes. No se puede dar ni como ejemplo para presentar el servicio, no se puede realizar esa práctica que me está indicando como ejemplo, es decir, que tiene que haber una limitación y esa limitación va acompañada de acuerdos de confidencialidad y de obligaciones como encargado de tratamiento donde no está autorizado para divulgar esos datos. Perfecto, gracias, Marcela. Pero para facilitarle la vida a los transportistas y a las empresas de transporte bueno, y en general al público, después de la pandemia, salieron pues como tecnologías que nos permiten firmar contratos, firmar autorizaciones, como la firma electrónica, la firma digital. Como para adentrarnos un poco en ese mundo, ¿cuál es la diferencia entre firma digital y firma electrónica, Marcelo? O sea, ¿qué nos puedes decir de eso? Bueno, lo voy a hacer desde un punto de vista muy práctico, porque el escenario acá no es jurídico, pero pensemos que en Colombia hay 3 modalidades de firma legalmente establecidas: la firma digital, la firma electrónica y la firma electrónica certificada. Entonces, cuando hablamos de esas firmas digitales, son como unos sistemas criptográficos, pero además que requieren un aval de una entidad en Colombia que es la ONAC, y a través de la ONAC, pues se emiten unas certificaciones a unas empresas que están facultadas para expedir esas firmas digitales. Es decir, es una creación legal con unas condiciones y requisitos especiales donde solo unos proveedores avalados por esta entidad pueden prestar el servicio de esa firma digital. ¿Qué ocurre con las firmas electrónicas? Es mucho más flexible en el sentido que, pues en Colombia la firma electrónica puede ser cualquier mecanismo o por ejemplo, cuando yo firmo con una OTP, con una contraseña, con una huella, incluso con reconocimiento facial, una clave pictográfica, que sería este caso, esos mecanismos donde yo puedo establecer a los dos o identificar a los dos firmantes ya se considera un método pues, permitido para la firma electrónica normal. Pero vamos a hablar de las firmas electrónicas certificadas. Entonces, esa firma electrónica certificada es distinta de la simple, entre comillas, de la que acabo de explicar, porque le agrega un certificado digital que en la ley se presume como la autenticidad del documento. Es decir, es como si usted llevara ese documento a una notaría cuando usted lo lleva físico y le ponen allá un sello notarial y ya se presume la autenticidad. Entonces, ese certificado digital viene a ser las veces de ese sello notarial que se haría en un documento físico. Entonces, esas serían las diferencias. La firma digital es únicamente prestada por una entidad avalada por la ONAC. La firma electrónica sería aquella en la cual usted incorpora ciertos métodos o mecanismos que le permitan identificar a los firmantes, y la firma electrónica certificada es aquella en la cual usted le agrega un certificado digital
que también tiene que ser expedido o avalado por una entidad certificada, avalada por la UNAC, y ese certificado viene a darle esa presunción de autenticidad al documento. Entonces, ¿cuáles serían las más seguras, por así decirlo, que le van a incorporar esa validez jurídica, que usted no va a tener problemas en que una persona diga, no, yo no lo firmé? La firma digital y la firma electrónica certificada. ¿Por qué las firmas digitales? Porque la integridad del no repudio y la autenticidad del documento se mantienen allí en el sentido que en las dos se incorporan certificados emitidos por una entidad avalada por la UNAC. Es decir, que si ese documento se altera o tiene alguna situación donde los firmantes dicen ser los no firmantes, es decir, repudian el documento, usted va a tener un certificado en donde esa presunción de autenticidad se incorpora y no va a tener líos con peritos, como pasaría con una firma electrónica normal con una huella. No quiere decir que no sea válida, sino que requiere eventualmente ante un proceso judicial que se lleve a un perito que pueda identificar a las partes firmantes. Eso no ocurre en la firma digital y en la firma electrónica certificada, porque se le incorporan esos avales de una entidad avalada por un ente certificador, que en Colombia es la UNAC. Es un poco complejo, pero para hacerlo práctico y sencillo, si ustedes quieren o quieren evitar mejor ir a un proceso judicial donde exista el repudio de una firma, lo mejor es que utilicen el mecanismo de firma digital o firma electrónica certificada, acompañada de esos certificados que le integran ese concepto de no repudio al documento. Es decir, que usted, la persona que está firmando, no puede decir que no es decir, no puede repudiar la firma, no puede indicar que no es el firmante, como podría ocurrir con una firma electrónica sin esas condiciones. ¿Cuánto tiempo debe garantizar una empresa la custodia de estas firmas, Marcela? O sea, nosotros como empresarios, ¿qué debemos hacer en cuánto tiempo debemos almacenar estas firmas para estar tranquilos? Pensemos que en la ley 527 que reglamenta la firma digital en Colombia y el decreto reglamentario el 2364 que viene a regular la firma electrónica, en la 527 se establecen esos criterios de conservación de los documentos que son firmados, pero aquí tenemos que aplicar también las reglas de gestión documental, ¿no? Entonces, en esos documentos que requieren cierta conservación, pues esa es la conservación también de la firma asociada al documento, porque la firma en este caso pasa a ser parte integral del documento que suscribieron las partes. Entonces, tanto como la firma no, sino mirar también el documento que estoy firmando y las reglas de conservación que le aplican a ese documento. Entonces, si es un contrato laboral, ¿por cuánto tiempo lo tengo que guardar? Si es un consentimiento, ¿por cuánto tiempo lo tengo que guardar? Si es un contrato de una relación contractual, ¿cómo las reglas contables cuánto tiempo me obligan o super sociedades cuánto tiempo me obliga a mantener esos documentos? Entonces, las reglas de conservación aquí también están enfocadas en la gestión documental del documento donde se incorpora ese mecanismo de firma, bien sea la digital o la firma electrónica o la firma electrónica certificada. Perfecto. Bueno, eso es un tema amplio, pero que ahí la invitación para el transportador es, como ya estamos en un mundo digital, pues es que utilicen cualquiera de estos tres mecanismos de firma para obtener sus consentimientos y custodiarlos, como nos dice Marcela, de acuerdo a la normatividad vigente. Ahí me surge una pregunta para Claudia, y es, yo sé que Colfecar ha trabajado bastante en la formación de oficiales de cumplimiento. Lo he visto en tus redes que publicas, que gradúas cada año a nuevos oficiales de cumplimiento de los afiliados a Colfecar. ¿Qué debería tener una empresa de transporte en sus empresas, valga la redundancia, para garantizar todo este tema del cumplimiento de la base data? ¿El mismo oficial de cumplimiento puede cumplir esa función o debería ser otra persona totalmente independiente, Claudia? Ok, ¿qué es lo que sucede y que hay que diferenciar para todos? Si bien es cierto, desde el año 2016 la superintendencia emite una resolución a finales de año en el cual determina la obligatoriedad de contar, toda empresa de transporte debe contar con un oficial de cumplimiento.
dentro de un sistema que se denomina CIPLAF. Muchas veces escuchamos en el mercado, bueno, escuchamos a nivel nacional el SARLAF, el SARGRILAF, pero el transporte siempre, digamos, nos encaminamos en el sistema de prevención frente al lavado de activos, CIPLAF. ¿Y qué es lo que sucede? Esa obligación del oficial de cumplimiento es solamente enfocada a temas de lavado de activos. Digamos, prevención frente a estas en las organizaciones, el tema de mecanismos de financiación y proliferación de armas de destrucción masiva, que es lo último, que fue una incrustación a ese sistema de lavado de activos. Ok, qué pena. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, partiendo de ello, en el tema de datos personales, ahora bien, la normativa que regula todo lo relacionado con el tema de oficial de bases de datos personales está reglamentado en la ley 1812, me corrige la doctora Marcela, qué pena. ¿Y qué es lo que pasa allí? 1581. Gracias, doctora. ¿Qué es lo que sucede? Algunas empresas, cuando cumplen un requerimiento que determina la norma, la empresa deberá tener o dar cumplimiento a contar con 3.000 VT, si me corrige la doctora. Partiendo, digamos, de eso, es las empresas que tienen la obligatoriedad de contar con un oficial de bases de datos personales. Desde Colfecar y en compañía de ProtectData, vamos de la mano en conjunto, socializando e implementando, dando claridad frente a la necesidad de las empresas en dar cumplimiento a ello. Entonces, hay que diferenciar en la actualidad, una empresa de transporte cuenta con un oficial de cumplimiento que es enfocado a todo el tema de lavado de activos, operaciones sospechosas, en las cuales su regulación o su cumplimiento va ligado a darle alcance a la superintendencia de transporte a través del vigía, de subirnos informaciones, de entregar una información al máximo órgano social digamos, de la entidad, esa gestión que realiza el oficial de cumplimiento mediante unas funciones que están dentro de la resolución del año 2016, y a partir de allí, toda operación sospechosa también deberá reportarla ante la UIAF. Ya más adelante, conforme los lineamientos que tenga la organización, pues se deberá reportar ya un tema ante la Fiscalía. Pero netamente el tema oficial de cumplimiento es ante la superintendencia, operaciones sospechosas frente al tema del lavado de activos, y el otro, digamos, el otro funcionario que está dentro de la organización, que es el oficial de bases de datos personales, es el que entra a regular todo y la custodia de información de esos datos dentro de la organización. Gracias, Claudia. En ese entendido, la recomendación que hace el gremio es digamos que de acuerdo a la ley, hay una VT que me permiten o me exigen tener un oficial de cumplimiento de bases de datos, por lo que acabo de escuchar. Pero la recomendación del gremio es ante empresas que no cumplen esas VT, es cómo gerenciar eso, porque es algo tan delicado que si una empresa, que si me sancionan con 2.000 salarios mínimos, como nos dijo la doctora Marcela, pues básicamente pueden cerrar una empresa de transporte fácilmente, Claudia, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones le harías ahí a esas empresas que de pronto no cumplen con las mínimas VTs o que no tienen de pronto el músculo financiero, pero que realmente la invitación también es a cumplir la ley? ¿Cuál es la recomendación que hacen ustedes como gremio? Nosotros digamos, desde hace más de 3 años y medio, tenemos esta estrategia fuerte. ¿Qué hacemos nosotros desde Colfecar? Siempre tratamos de que las empresas apliquen o implementen buenas prácticas dentro de dentro de estructuras. Si hay unas empresas que no están obligadas, pues tengan en cuenta y vayan, digamos, diagramando una protección frente a sus datos personales, pero las que por tanto tienen que dar cumplimiento, pues estamos en compañía de aliados estratégicos para que puedan darle cumplimiento a ello. Siempre nos vamos con la legalidad, pero también alineado a que siempre las empresas se concienticen de la importancia de eso. Muchas veces hablamos de temas de sostenibilidades y para la empresa muchas veces se piensa que es un costo adicional, cuando en realidad hay unas ganancias importantes y hay una reestructuración muy alineada a esta nueva era. Entonces, desde Colfecar siempre tratamos de que ese cumplimiento no se vea un sobrecosto, sino que se vea la necesidad de que estamos en otra era, y a partir de allí el cumplimiento, digamos, va a dar lugar a mejores
sistemas de trabajo, mejor procesos, digamos, de calidad que tengamos en la organización. Entonces, siempre de la mano con Colfecar. ¿Qué hacemos nosotros y qué nos orgullecemos, digamos, siempre resaltándolo? Es que nos vamos un paso más. Entonces, venga, ¿qué viene? ¿Qué proyecto se viene? ¿Qué necesidades podemos evidenciar para el sector? Y es a partir de allí que con profesionales de la más alta calidad hacemos un acompañamiento para que las empresas, nuestras afiliadas, estén dando el mejor cumplimiento, no tengan ningún tipo de investigación y de la mano con nosotros lo puedan hacer. Es lo que es nuestra bandera y para este 2024 también venimos liderando y apoyando con los aliados esta información especializada para que ellos den cumplimiento a la normativa. Gracias, Claudia. Y bueno, para dar un paso ya a las preguntas finales que nos hicieron los asistentes, vamos a dar un giro aquí de 360 grados hablando un poco de seguridad informática. Ahí vi, Marcela, que en tu currículum, o sea, eres una persona que maneja bien el tema y el tema de los hackeos cada vez se está hallando más en las empresas grandes, llamémoslo así. Hay algunas empresas, aunque no sale a la luz pública, han sido hackeadas, les cobran, les secuestran la información, llamémoslo así, y les cobran en criptomonedas el rescate de esa información. También hemos visto lo que pasó con IFX, lo que pasó con el INVIMA, o sea, hay una cantidad de situaciones que nos ha dado este 2023. ¿Cuál debería ser o mejor dicho, cuál es la responsabilidad que adquiere una empresa cuando es hackeada y que tiene todos los protocolos de información, el base de data, pero que... Marcela. Bien, ¿me escuchan? Sí, si quieres, quita tu cámara. Bien, entonces en estos casos pensemos que la gestión de riesgos es necesaria abordarla desde el punto de vista técnico, también administrativo, porque las decisiones de la alta dirección juegan un papel determinante en el cumplimiento de medidas de seguridad. Y las medidas de seguridad vienen de esa obligación del artículo 4 de la ley 1581, donde las empresas deben adoptar unas políticas de seguridad de la información y que muchas compañías han sido requeridas, más de 9.000 incluso. Hay un reciente estudio publicado de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la seguridad de la información en las compañías colombianas y la conclusión mejor es que las empresas no están preparadas para mitigar impactos o para evitar incidentes de seguridad. Entonces, cuando hablamos de casos IFX o nos encontramos con todos estos temas de ransomware, que es el caso que tú indicas, donde hay un secuestro de la información y se cobra un rescate, pensemos que todas esas situaciones en la mayoría de los casos es por fallas en la gestión de riesgos. Entonces, en esas políticas de seguridad de la información que deben acoger todas las empresas y que allá en el Registro Nacional de Bases de Datos, pues tenemos 26 preguntas que responder y también contar con los soportes que indiquen que estoy implementando esas respuestas a esas preguntas y que eso se analizó en ese informe para quienes quieran verlo, conocerlo, está allí en la página de la superintendencia, pues establecer en términos técnicos y en las metodologías y en las matrices de riesgos, acciones y actividades para mitigar los impactos de esas situaciones es necesario. Entonces, en la guía de responsabilidad demostrada, ampliando un poco el concepto de la gestión de riesgos, pues se establece allí la obligación de que todas las compañías incorporen en sus metodologías esa identificación del riesgo, las evaluaciones de impacto, los controles y las mediciones a esas posibles situaciones en el uso de tecnología que los puedan llevar a un incidente de seguridad. Entonces, cuando yo contrato servicios de proveedores, pues tengo un riesgo muy alto porque yo no puedo o no tengo el conocimiento de la estructura de la herramienta donde se va a procesar la información. Entonces, yo tengo que exigirle a sus proveedores unas pruebas de vulnerabilidad con cierta frecuencia que me permitan identificar esas posibles brechas que se puedan presentar. Caso IFX. La mayoría de compañías desconocía esas posibles brechas que se podían presentar, que podrían presentar
también pérdida de la disponibilidad de la información y otras situaciones que los llevaron incluso a detener la operación de sus actividades porque no contaban con planes de contingencia o los planes de gestión de riesgos. Más que en la gestión de riesgos ya tenemos que trabajar en planes de contingencia y de continuidad de negocio, ¿no? Que me permitan continuar operando a pesar de esas situaciones que se puedan materializar, porque en tecnología pues no tenemos un control que sea 100% efectivo, sino que tenemos que ir mirando en el día a día cómo evoluciona también el riesgo y cómo le voy aplicando nuevos controles para mitigar esas situaciones. ¿Qué pasa cuando se producen esos incidentes de seguridad? Yo tengo que activar el protocolo de gestión de riesgos. Perdón. Y en esa activación de protocolo de gestión de riesgos, pues debo tener en cuenta las orientaciones de la superintendencia a través de la guía que expidió para la gestión de riesgos. ¿Y qué tengo que hacer? Pues mirar, lo primero que tengo que hacer es controlar esa situación. Luego mirar los daños o perjuicios que le puedo causar a terceros, evaluar esas situaciones, notificarle a los titulares de la ocurrencia de esa situación para que tomen acciones, por ejemplo, cambiar un usuario, una contraseña, bloquear una cuenta o cualquier otra actividad y de todas maneras para que estén enterados y si reciben un correo sospechoso pues no lo descarguen, no hagan uso de información que reciban posteriormente o un mensaje pues aprovechando esa información, una llamada para que puedan tomar acciones y estén prevenidos. También documentarlos, documentar ese incidente de seguridad para presentarle al reporte a la Superintendencia de Industria y Comercio. Es obligatorio. Si usted no lo presenta, lo investigan, no solo por la omisión de haberlo dejado presentar, porque en la circular 03 es claramente establecido esa obligación, que usted tiene 15 días para reportarlo, tomar las medidas correctivas, las medidas preventivas en el mediano o corto plazo para evitar que eso vuelva a suceder y contarle a la superintendencia qué ocurrió y qué va a hacer para que eso no vuelva a suceder. Entonces, cuando usted lo deja de hacer, pues se expone a que le apliquen multa por no haberlo gestionado, por no haber hecho el reporte y además por los daños o perjuicios o violaciones que se den, porque casi siempre esos incidentes de seguridad pues traen pérdida de confidencialidad de la información porque alguien accede a ella, la extrae, le puede dar un uso indebido a esa información y también se pueden presentar delitos informáticos. Entonces usted tiene que activar su protocolo informándole a la superintendencia, denunciando ante la fiscalía para que la fiscalía como ente investigador y competente en Colombia pues inicie dentro de sus facultades esas investigaciones para determinar qué ocurrió, porque si usted paga rescate es una de las situaciones que ha promovido que se sigan presentando incidentes de seguridad con ransomware, por ejemplo, porque si usted paga para que le devuelvan la información, entonces expone a las demás compañías a que se sigan presentando incidentes. Si usted calla, lo mismo ocurre. Entonces, esa mala práctica en Estados Unidos y en Europa ya se viene limitando porque están adoptando medidas donde quien paga por ese tipo de situaciones pues también comete un delito y se están regulando los efectos o consecuencias de no informar sobre ese tipo de situaciones, de denunciar ante los entes judiciales y también de adoptar las medidas necesarias para mitigar ese tipo de consecuencias, porque como les había indicado hace un momento, en tecnología no estamos exentos. Lo importante es que usted adopte unas políticas adecuadas, que haya adoptado también mecanismos de gestión para esos incidentes y que los informe a la superintendencia cuando se presente. Entonces, ese es el escenario general. Claro, aquí nos podríamos sentar un día a hablar de esto, pero de manera muy general, eso es lo que tenemos que hacer ante la superintendencia. Yo recojo ahí solo tus palabras, Marcela, y es, si tengo un proveedor de tecnología, pues tengo que hacer una mínima validación de que el proveedor de tecnología no solamente me está vendiendo un software, sino que está cubierto y está trabajando en pro de la seguridad informática. Muchas veces, y lo vivo yo en mi ejercicio laboral normal, donde invertimos dinero en el tema de la seguridad informática, que a veces uno es comparado por soluciones que no tienen toda la cobertura o que son muy vulnerables, que ni siquiera tienen un certificado digital en su página web. Entonces, la invitación que sí les hago a los asistentes que independiente de qué tecnología adquieran, validen muy bien que su proveedor sí cumpla y sí trabaje y sí invierta dinero en la seguridad informática, que es algo que va a proteger su información y que lo va a sacar de problemas eventualmente. Bueno,
Yo creo que démosle paso, nos quedan 15 minutos de webinar. Satisfactoriamente hay más de 40 preguntas y el día de hoy llegaron más, y creo que en el chat nos han hecho más preguntas, y muchas de ellas ya han sido respuestas o respondidas mejor durante la intervención de Claudia y de Marcela. Aquí seleccioné algunas y quiero empezar por esta, Marcela. Tú nos hablaste de la sanción de hasta 2.000 salarios mínimos legales vigentes. ¿Listo? Un asistente nos pregunta que cómo es el procedimiento administrativo sancionatorio y su respectivo término de caducidad, si es que aplica. No sé qué nos puedas contar al respecto. Sí, bueno, pensemos que la Superintendencia de Industria y Comercio puede actuar de oficio o por que encuentra una denuncia de un titular que active esa competencia que tiene. De oficio, ¿cómo lo puede hacer? Con los riesgos que usted tiene de no haber registrado sus bases de datos. Entonces, si usted no registró sus bases de datos estando obligado, pues ahí hay un riesgo. La Superintendencia lo puede requerir. Si usted registró sus bases de datos, pero no lo hizo bien y no respondió bien, o no respondió, o lo hizo mal, o no entendió cómo eran las preguntas sobre seguridad de la información, también lo pueden requerir. Si su página web no se encuentra alineada con la norma, también lo pueden requerir. Entonces, esas son dos caras visibles donde la Superintendencia puede actuar de oficio. Su página web y el Registro Nacional de Bases de Datos estando obligado. Entonces, son 100.000 OBTs las que usted debe tener en cuenta como compañía para que determine si está obligado o no a llevar ese registro. Si usted lo hizo entre el 2015 y el 2018, tiene que continuar realizando las actualizaciones, que eso es otra condición especial. Entonces, existen esas dos situaciones. En esos casos, la superintendencia lo requiere, le emite una orden o le solicita que le dé explicaciones. Ahí todavía no tenemos un proceso activo. Tenemos es un requerimiento donde me piden explicaciones y me dan un tiempo para hacerlo, o me imparten una orden para que cumpla con algunas obligaciones que pueden verse allí. Los incumplimientos puede ser en página web o en el Registro Nacional. ¿Qué pasa cuando hay denuncias? En la denuncia puede ser que la superintendencia encuentre mérito para iniciar inmediatamente la investigación administrativa, es decir, allí se empieza con una formulación de cargos donde la empresa pues es requerida y le solicitan sus estados financieros y demás, pues para adelantar la investigación, que usted pueda defenderse, claro, en un debido proceso. Ese debido proceso se enmarca en el proceso administrativo sancionatorio de la ley, el Código de Procedimiento Administrativo. Entonces, allí están los tiempos que usted debe cumplir. ¿Cuál es la caducidad de esa competencia? La superintendencia, 3 años. Entonces, si hoy se inicia la investigación, la superintendencia tiene 3 años para pronunciarse sobre esa situación. Si encuentra mérito para multar o no, dentro de ese tiempo lo puede hacer y no pierde sus competencias. Es decir, que usted puede ser requerido hoy y en 2 años puede estarle, porque allí el proceso es muy demorado, puede demorarse la superintendencia 2 años o más en volver a activar lo que estaba investigando y no ha perdido la competencia, porque se suele pensar que si no me responde en 15 días o en 20 días es que ya en un año no va a pasar nada. No, sí puede pasar, son 3 años esas competencias, se puede activar ese proceso administrativo sancionatorio por esa denuncia donde se encuentra mérito para formular cargos, o porque usted incumple la orden, o en los requerimientos que hace la superintendencia previos a iniciar el proceso administrativo sancionatorio, usted no dio las respuestas o no pudo probar, porque aquí recordemos que la responsabilidad demostrada es un concepto proactivo, es decir, que yo tengo que anticiparme a que la superintendencia me requiera cumpliendo todo. Porque ha pasado que hay empresas multadas porque cuando fueron requeridos empezaron a cumplir y la superintendencia les dice, ojo, yo tengo las facultades de imponerle una multa porque usted actuó de manera reactiva, solo cumplió cuando yo lo requerí. Entonces, el hecho de que lo haya requerido no le exime a usted de responder por las fallas o los incumplimientos durante los 10 años de vigencia de la norma. Entonces, hay que actuar de manera proactiva y no reactiva para evitar llegar a esos actos administrativos sancionatorios donde se imponen multas después de haber llevado un debido proceso, bien sea por actuaciones de oficio o por las denuncias de los titulares. Gracias, Marcela. También hay muchas preguntas relacionadas con las autorizaciones, y voy a tomar una que nos hacen en el chat la Dirección Jurídica de TLN.
que nos preguntan que si la ley establece algún término para actualizar una autorización de tratamiento de datos personales o el criterio es autónomo de cada compañía. ¿Tienes algo que decirnos al respecto? Sí, miren, las autorizaciones no tienen un periodo de vigencia como tal. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo para realizar esos cambios? Las finalidades del tratamiento y los cambios normativos. Si usted cambia, por ejemplo, hoy utiliza la huella, mañana no, o lo contrario, hoy usted recoge, no está recogiendo imágenes, pero mañana sí. Esos cambios o transformaciones digitales son los que obligan a que usted haga cambios en los consentimientos. Si usted cambia de canales para atender a titulares, si cambia ese uso de los datos, pues tiene que cambiar su autorización porque está cambiando el tratamiento que le está dando a los datos y tiene que informárselo al titular. Entonces usted tiene que verificar es cada año o en las áreas, por eso en la responsabilidad demostrada se habla de los informes que se tienen internos de cada una de las áreas en el procesamiento de los datos, porque puede ser que comercial entonces tiene una maravillosa idea y entonces crea un aplicativo y en ese aplicativo recoge una cantidad de datos y jurídica no lo sabe y tecnología tampoco. Entonces, ¿cómo gestionan la autorización si usted no sabía que allí se iba a recoger datos como geolocalización, que es un dato sensible, iban a recoger la imagen, es un dato sensible y usted no lo sabía, iban a recoger datos de menores de edad y usted tampoco lo sabía? Entonces, hay que mirar todas esas características de procesamiento en los casos particulares para determinar en qué momento soy obligado a hacer un cambio en los consentimientos, porque eso incluso lo tengo que hacer 2, 3 veces al año, dependiendo de las transformaciones que se den en el procesamiento de la información. Gracias. Y en ese mismo sentido de las autorizaciones, ahorita nos hablabas de había 3 mecanismos digitales, pero nos preguntan también en las preguntas que nos hizo el público en la inscripción sobre, por ejemplo, la autorización vía voz, es decir, no sé, poner un chat, un voice bot a llamar a alguien a capturar una autorización, o lo que uno hace cuando le da a aceptar a un chatbot a un WhatsApp diciendo acepto el tratamiento de datos personales. ¿Qué tienes que decirnos sobre estos 2 mecanismos de obtención de la autorización? Mire, la norma que exige que cualquier mecanismo que usted utilice permita guardar el soporte de la autorización y pues asociar al titular a la autorización que está dando. Entonces, si usted lo hace con una imagen o con voz, debe permitir que se guarde la grabación de eso que está sucediendo o que se descargue el momento en que usted está autorizando el uso del dato y que se le notifique a las partes por cualquier medio de esa aprobación que dio, porque allí yo estoy entonces asociando a la persona que me está autorizando el uso de sus datos con un dato como el correo electrónico donde yo le estoy informando que acaba de firmar o autorizar el uso de los datos con ciertos fines. Entonces tengo que mirar que esos mecanismos me permitan guardar el soporte de la autorización para que yo lo pueda consultar en cualquier tiempo y entregarlo como prueba, pero también asociar al titular a esa autorización, puede ser notificándole a través de correo electrónico sobre eso que acaba de hacer. Genial. Hay algo también que nos preguntan respecto, y quisiera, te la hago porque me parece muy interesante la pregunta, y es la relación jurídica entre la empresa de transporte y el dueño, y es con el dueño del camión, no con el conductor, ¿correcto? O sea, quien contrata el camión es la empresa de transporte y el dueño y el camión tiene un dueño, ¿no? Entonces hay una relación jurídica directa. Y a su vez hay una relación jurídica laboral entre el dueño del camión y el conductor, ¿correcto? Así es. Entonces, si hablamos de esa relación jurídica, la autorización la debe firmar, la autorización de tratamiento de datos personales, la debe firmar el dueño del camión con la empresa de transporte, o también el conductor que no tiene una relación jurídica con la empresa de transporte, también la debería de firmar en ese sentido. Esa es la pregunta puntual que nos hacen. Bueno, mire, cuando hablamos de protección de datos, la calidad que tiene cada parte es importante. Entonces, el responsable del tratamiento es la empresa transportadora, el dueño del vehículo, que contrata a un conductor. Entonces, es el responsable de la autorización del uso de sus datos con proveedores. Entonces, esos proveedores son los encargados. Entonces, el responsable de la autorización y el uso que se le dé por parte del proveedor
a esos datos es de la empresa transportadora. Entonces, si van a utilizar la imagen, la huella, georreferenciación, geolocalización, debe gestionarlo el transportador, y en la transmisión de datos que hace con el proveedor del servicio tecnológico, es decir, el encargado, pues establecen a través del contrato de transmisión de datos las condiciones de tratamiento con esos fines que ya fueron aprobados por el conductor, pero el responsable siempre va a ser la empresa transportadora, la que contrata los servicios con proveedores externos. Perfecto. Vamos a hacer un cambio de tema también. Está muy de moda que las multinacionales, por temas de seguridad vial, por temas de reducir accidentes, que tiene realmente mucho sentido, están incentivando, inclusive a veces creo que obligando, no sé si la palabra corresponda, pero sí está muy en el día a día, la implementación de cámaras dentro de la cabina de los conductores. Entonces, tenemos dos preguntas que van muy relacionadas al respecto, Marcela. Y la primera es, espérate que la perdí por acá, ¿qué métodos o ayudas tienen para que el conductor adopte las cámaras en los habitáculos del conductor para poder detectar malos hábitos tales como no uso del conductor, fatiga, uso de celulares, acompañamiento en cabina? No uso el cinturón, no uso el cinturón. No uso el cinturón, exacto. Gracias ahí. Era a ver si estabas poniendo atención, Claudia. Entonces, básicamente lo que yo entiendo de la pregunta es que ¿qué deberíamos de tener en cuenta una empresa de transporte, un dueño del camión, para ponerle una cámara a su conductor y grabarlo? Y grabar ciertas cosas que tienen un fin de evitar accidentabilidad, inclusive también, ¿por qué no?, de la seguridad de la carga, pero que no tiene como fin estar espiando al conductor, pero al final del ejercicio lo estamos grabando. Esa es como la inquietud que tiene el asistente. En estos casos, la empresa transportadora debe solicitar una autorización del conductor cuando lo vincula. Esto no es cada vez que se presenta, sino cuando lo vincula, para que esos sistemas de monitoreo puedan recoger datos a través de el sistema de videovigilancia o de cámara que está permanentemente allí gestionando un monitoreo de actividades para mitigar riesgos, para prevenir accidentes, para los temas de seguridad y salud del trabajo. Eso tiene un alcance con unos fines especiales, porque no es solo para vigilar, sino también para aplicar medidas en cumplimiento de otras normas como seguridad y salud en el trabajo. Y es necesario mirar esa parte donde el monitoreo va más allá de vigilar a la persona, sino que se está utilizando como un mecanismo preventivo. Entonces, esa obligación de gestionar esas autorizaciones es de la empresa transportadora, con el conductor de gestionar esa autorización para que se puedan incorporar esas cámaras con esos fines en el vehículo, que no siempre es vigilancia, recuerden. Siempre esto está más enfocado en prevención. Entonces, por seguridad y salud en el trabajo, otros aspectos que en otras normas que se tienen que cumplir, pues no puede ir en contravía es decir, no se puede ejercer el derecho en decir, bueno, yo no quiero que no autorizo, no sé qué, eso no es tan simple. O sea, tenemos que justificar de un lado el derecho que tiene la empresa de implementar herramientas de monitoreo para prevención de accidentes o por aplicación de seguridad de salud en el trabajo, y también lo que tiene que ver con el derecho del titular, porque allí no se está invadiendo su privacidad, sino que se están aplicando herramientas o mecanismos para prevenir o para aplicar otras normas. Perfecto. Y nos pregunta también otro asistente, y yo creo que me quedan un par de preguntas interesantes, voy a hacer esta. ¿Qué pasa si yo tengo una cámara frontal grabando la calle, el camión tuvo un accidente, grabó, no sé, un motociclista y le grabó la cara, ese video por X o Y motivo se filtra en los noticieros, en las redes sociales, etcétera? ¿Qué responsabilidad quiere, en este caso, el que grabó el video, que es la empresa de transporte que puso la cámara, con la filtración de un video de un X, de una persona que no tiene una autorización, y que salga la cara de esa persona o salgan personas ahí en el video? Mire, aquí es importante y juega un papel determinante los planes de capacitación a los colaboradores para que respeten los acuerdos de confidencialidad, porque la pérdida en la reserva de esta información los puede llevar a ustedes incluso a cometer un delito informático
o los puede llevar a pagar indemnizaciones a esas personas que se ven afectadas en su imagen, nombre, honra. Bueno, ahí se invocan cualquier cantidad de derechos que no necesariamente son protección de datos y pueden terminar ustedes pagando o la empresa transportadora pagando una indemnización. Entonces, la prohibición de divulgación de esos videos por parte de cualquier funcionario debe ser determinante, incluso que pueda ser una causal grave para dar por terminado el contrato laboral, porque las multas pueden ser muy altas. ¿Quién tiene la competencia para acceder a esos sistemas de información donde están esas grabaciones? Claro, quien administre esa información internamente puede ser un proveedor de servicios en calidad de encargados, y a quién se le puede suministrar esa información únicamente a las entidades judiciales con la orden respectiva. Es decir, no puede llegar la policía, simplemente entrégueme las cámaras, no, tiene que venir una orden de suministro de esa información, y en ese orden de ideas se levanta un acta donde el administrador de esas cámaras, de esos videos, de esos repositorios, pues le entrega a la entidad judicial lo que corresponde a, no le va a entregar pues la grabación de todo un día, sino únicamente lo que corresponde a la solicitud que se haga. Entonces, es necesario guardar reserva y confidencialidad, y que esto sea una política de la compañía y que sea prohibido para los colaboradores esa divulgación, y que traiga unas consecuencias el hecho de que se pierda o no se cumplan esos acuerdos de reserva y confidencialidad. Gracias. Bueno, yo sé que se nos acabó el tiempo, pero la última pregunta, Marcela, te lo prometo. Una persona nos pregunta que cuando el generador de la carga adquiere un servicio de torre de control, es decir, un servicio que le da visibilidad a las operaciones de transporte del generador de la carga, donde contrata múltiples empresas de transporte, y en el caso de que le roben un camión a la empresa de transporte, ¿qué responsabilidad adquiere el generador de la carga y el proveedor de la plataforma frente al robo del camión? O sea, no sé si me entendiste la pregunta. Bueno, yo les voy a responder desde el punto de vista de protección de datos, porque yo creo que la pregunta está más enfocada en otro tipo de responsabilidad. En protección de, aquí se tienen que ver pues los alcances de los acuerdos contractuales y la responsabilidad que tiene cada una en ese tipo de situaciones. Si hay pólizas o garantías que cubran ese tipo de contingencias. Pero en materia de protección de datos, no, digamos que no hay responsabilidad en el hurto, salvo que se haya filtrado información que haya llevado a los responsables de ese hurto a llevarse un vehículo. Esa sería como la única responsabilidad, que se filtre información o que estén filtrando información donde terceros delincuentes hagan uso de esa información y con esa información pues se presente el hurto de un vehículo. Si eso no pasa, será otro tipo de responsabilidad, pero no por protección de datos, sino por otros escenarios donde se tienen que evaluar las pólizas o los acuerdos que se hayan establecido entre las partes para esos casos. Gracias, Marcela, muy amable ahí por todas tus respuestas. Ya para terminar, Claudia, la tecnología vino para quedarse, ¿no? O sea, ya estamos en un mundo muy digitalizado. ¿Qué le dirías a tus agremiados, entendiendo que la tecnología ya está en todos nosotros para garantizar el buen uso de los datos almacenados y proteger los datos de sus stakeholders o sus asociados de negocio? Solo un punto importante es analizar y conocer de manera profunda el proveedor tecnológico con los cuales ellos vayan a generar un tipo, digamos, de acuerdo entre ellos. ¿Qué sucede? Tal y como lo mencionó Marcela y lo mencionaste tú, es importante que las empresas tengan en cuenta y hagan un due diligence, una debida diligencia frente a los diferentes servicios de plataforma que existen, y asimismo que están en cumplimiento a un tema importante de bases de datos, el cubrimiento de datos personales. Entonces, nuestra recomendación y digamos, nuestras directrices importantes es hacer un análisis importante antes de tomar cualquier tipo de proveedores y que estés en cumplimiento, porque tengamos en cuenta que la protección de datos ya es un hecho, desde el año 2012 está la norma, pero es triste saber que solamente damos cumplimiento muchas veces cuando ya tenemos la resolución o ya tenemos la apertura de investigación. Implementemos mejores prácticas, implementemos unas medidas para poder dar solución a toda una operación logística que ello requiere, pero también de la mano con
personal especializado y que también pueda brindar un servicio tecnológico que requieren las empresas, pero que ese servicio también sea blindado en un tema de protección de datos. Perfecto. Bueno, me disculpen que por aquí, por el interno me informaron que había una pregunta importante y era sobre los menores de edad en las empresas de transporte escolar. ¿Qué normas les aplican, Marcela? Ya con eso finalizamos. Entonces, también agradeciéndote el tiempo a ti y a Claudia y obviamente a todos los asistentes, pero es bueno responder esta pregunta de que nos hicieron en el chat. Con mucho gusto. Bueno, aquí vienen las figuras nuevamente del responsable o el encargado, ¿no? Entonces, ¿quién contrata las rutas escolares? ¿El colegio es particular? Como la asociación de padres de familia. Entonces, ¿qué figura está contratando el transporte escolar? El responsable del tratamiento de las rutas escolares es quien contrata el servicio, es decir, de las autorizaciones y de lo que ocurra en esas rutas escolares, pues eso dependerá de la relación o el vínculo que se tenga, si es directamente con la institución, si es directamente con el padre de familia o si es directamente con la asociación de padres, porque pueden darse esas figuras. Entonces, bajo ese concepto, tengamos en cuenta que esos menores de edad gozan de especial protección y las aprobaciones o autorizaciones deben darse por sus representantes legales, porque esos menores pues no tienen esa capacidad jurídica por la misma condición de ser menores de edad. Y por otro lado, tener en cuenta que no se pueden utilizar esos datos bajo ninguna circunstancia, ni con videos para promover los servicios, ni con fotografías con fines comerciales, por ejemplo, para promover los servicios de la ruta con otras instituciones educativas. Entonces, con menores de edad sí debemos tener un especial cuidado porque no podemos hacer el uso de los datos ni en videos, ni en fotografías, ni con su nombre, datos de contacto, salvo que tengamos una autorización directa de su representante legal. Y en ese orden de ideas, la superintendencia, cuando encuentra mérito de multa frente a datos de menores de edad, por tratarse de esa población vulnerable que sus derechos pues gozan de especial protección y por lo tanto se deben garantizar con una mayor eficiencia, pues allí no van a haber atenuantes, sino pues van a haber por el contrario unas situaciones de riesgo que les van a poner a ustedes en unas situaciones donde pues no van a tener elementos que los ayuden a mitigar el impacto de una multa. Entonces, tener especial cuidado con los datos de menores de edad y tener en cuenta con quién se está contratando el servicio para que las autorizaciones del uso de los datos de los menores, por ejemplo, las personas que están autorizadas para recogerlos o a quién se los entregan, ese tipo de condiciones, pues se establezcan entre el responsable del tratamiento y la empresa que está prestando el servicio, la empresa transportadora. Entonces, la empresa transportadora en esos casos actuará en calidad de encargado, limitándose al uso de los datos de esos menores de acuerdo a la relación contractual. Bueno, muchas gracias Marcela, Claudia, a todos los asistentes por su tiempo. Creo que el tema es un tema muy importante, es cómo usar la tecnología de manera responsable, cumpliendo la ley de protección de datos personales. En la tecnología estamos almacenando muchos datos. La invitación también es a los afiliados de Colfecar a acercarse a Colfecar, a compartir sus experiencias con Colfecar. Y bueno, también muchas gracias a Marcela de Protect Data, también invitarlos a aquellos como expertos puedan asesorarlos, acompañarlos en cualquier proceso de adopción tecnológica, porque la tecnología no es solamente ir y comprar un software y hacer una implementación, sino tener todo un proceso completo dentro de la matriz de riesgos, dentro de la matriz de implementación. Tener ese check es bien importante. Y en cuanto a seguridad informática, ahí nos queda la tarea, Claudia, chévere, un conversatorio amplio sobre el tema, porque sé que es un tema muy importante, muy poco valorado, pero que cuando nos sucede estamos como locos, desesperados, actuando. Entonces la invitación es a prevenir y como dice la doctora Marcela, a contratar muy bien a sus proveedores, due diligence muy claro de cuál es el proveedor tecnológico adecuado para cada tecnología que van a adquirir. Bueno, muchas gracias para todos, feliz día.